Buenas, el propósito de esta actividad es diseñar un controlador que modifique la respuesta dinámica de un sistema. A continuación explicaremos cómo es el diseño para este laboratorio. Tomaremos como planta a un circuito RC, donde EI es la entrada y E0 es la salida. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas, donde la sumatoria de voltajes es igual a 0, obtendríamos la siguiente ecuación, donde BR es el voltaje por la resistencia, que viene a ser la resistencia por I de S en el dominio de Laplace, y donde E0 es el voltaje en el condensador, donde viene a ser IS sobre CS, y donde EI, como dijimos, es el voltaje de entrada. EI pasa aquí y obtendríamos que EI es igual a E0 de S más la resistencia por I, que es el voltaje en la resistencia. Factorizamos y obtendríamos la siguiente ecuación. EI pasa a dividir y CSR más 1 pasa también a dividir. Entonces acá obtenemos el modelado de la planta del circuito RC. Con esto podríamos ver que a partir de esto sabemos que la respuesta del sistema está dada por la resistencia y el condensador. Además, las constantes de tiempo son la resistencia y el condensador. También dice que el 2% del tiempo de establecimiento del sistema es 4t igual a 4 por la resistencia y el condensador. Además, la ganancia es una constante del circuito, donde sabemos que la resistencia por el condensador es igual a 1. Ahora veremos el diseño de un sistema de control de retroalimentación proporcional e integral. Para poder modificar la respuesta y el comportamiento del sistema y que tenga un buen rendimiento y que los componentes no sean modificados o cambiados, es decir, el condensador y la resistencia, aplicaremos un sistema de control retroalimentado proporcional e integral. Para eso necesitaremos una ganancia proporcional que viene a ser Kp y una ganancia integral que viene a ser Ki sobre S. Estos dos se encuentran en el dominio de Laplace. Ahora, en el diseño del sistema de control retroalimentado proporcional e integral, obtendríamos este bloque, donde R es la entrada y E es la salida, y este viene a ser el lazo de retroalimentación con un voltaje de referencia. La etapa del controlador viene a ser Kp más Ki sobre S, y la etapa de la planta o el circuito RC, como ya habíamos visto antes, es 1 sobre S por R por el capacitor más 1. Ahora, multiplicando estos dos bloques obtendríamos la siguiente función. Ahora, aplicando la teoría, o sea, aplicando el lazo de retroalimentación, obtendríamos la siguiente ecuación. Al seguir resolviendo, se irían estos dos y por lo tanto obtendríamos esta siguiente ecuación. Al resolver esto, para parecerlo más a un sistema o a una función de segundo orden, resolveríamos esto y obtendríamos esta función de transferencia, que, como sabemos, se parece mucho a un sistema de segundo orden. Entonces vemos que el sistema de lazo cerrado es de segundo orden y que tiene un 0. A continuación mostramos los requisitos para el control proporcional integral, donde nos pide un 2% de tiempo de sedimentación inferior a un segundo, un tiempo pico inferior a 0,35 segundos, un sobrepaso máximo de menos del 25% y un máximo esfuerzo de control inferior a 7 voltios. En el diseño ya realizado antes, ahora lo relacionamos y sabemos que 1 más Kp es igual a 2 por la frecuencia natural no amortiguada y el coeficiente de amortiguamiento. Y esto es igual a 2 veces al factor de crecimiento. También tendríamos que la ganancia integral es igual a la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado. Con el fin de cumplir con el requerimiento de establecimiento, ponemos la siguiente restricción en el tiempo de establecimiento, ya que se busca que el tiempo sea menor a un segundo. Entonces, el tiempo de establecimiento, que es igual a 4 sobre el factor de crecimiento, y esto es menor a 1, que equivale a un segundo, y el factor de crecimiento entonces sería mayor a 4.
Examinando nuestro requisito del tiempo máximo, determinamos una restricción en la frecuencia amortiguada. Entonces el tiempo debe ser inferior a 0,35 segundos. Ahora, el tiempo pico es igual a pi sobre la frecuencia amortiguada, y esto es menor a 0,35 segundos. Por lo tanto, tendríamos que la frecuencia amortiguada debe ser mayor a pi sobre 0,35 segundos. Y resolviendo esto, obtendríamos que la frecuencia amortiguada es igual a 8,98 segundos. Por último, el requisito de sobreoscilación, que es el MP, debe ser máximo colocando una restricción en MP, que debe ser menos del 25%. Entonces sabríamos que MP es igual a esto, y esto es menor a 0,25. Y resolviendo esto, tendríamos que el factor, y resolviendo esto, sabíamos que el coeficiente de amortiguamiento debe ser igual a 0,215. Para ayudar a visualizar todos estos resultados y todos estos datos, dibujamos esto. Para poder colocar mejor los datos. Entonces sabríamos que el factor de decrecimiento estaría aquí, que es un menos 4, y la frecuencia amortiguada estaría aquí. Pero para que nuestro sistema proporcional integral se cumpla, el 0 o el lugar de raíces debería encontrarse aquí, en este sector que está sombreado en verde. Ahora, el beta debe ser menor a 77,6. Entonces, ¿cómo obtenimos estos grados? Sabemos que el beta es igual al coseno menos 1 por el coeficiente de amortiguamiento. Y al poner el dato del coeficiente de amortiguamiento obtendríamos este dato. Y pondríamos como grado a 66,2 grados. Eso para nosotros sería el valor que utilizaríamos. A continuación, sobre la base de los requisitos obtenidos por los anteriores diseños, escoge los nuevos polos menos 5 más menos 10, ya que cumplen con los requisitos del sistema de control proporcional integral. Ahora, mirando hacia atrás, en nuestra función de transferencia del lazo cerrado original, podemos elegir nuestras ganancias de control, el Kp y el Ki, que es la ganancia proporcional y la ganancia integral, para lograr las posiciones de los polos del lazo cerrados. Entonces, 5, que viene a ser el factor de decrecimiento, y la frecuencia amortiguada es igual a 10. Esto con los valores que le dimos a nuestros nuevos polos. A partir de esto, y con las relaciones que hicimos anteriores, sabíamos que 1 más Kp es igual a 2 veces el factor de el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada. Entonces 1 más Kp vendría a ser 2 veces el factor de crecimiento, y como sabemos que el factor de crecimiento es igual a 5, sabríamos que 2 por 5 es 10, menos 1 es 9. Con esto ya sabríamos el valor que debería tener nuestra ganancia proporcional. Ahora, para nuestra ganancia integral, primero recordamos por ley de Pitágoras que sabíamos que en el anterior dibujo esto era la frecuencia natural no amortiguada y la frecuencia de amortiguamiento y el factor de crecimiento. Ahora, por Pitágoras tenemos que recordamos también que el Ki era igual a la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado. Procedemos a resolver y sabríamos que la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado es igual al factor de crecimiento al cuadrado más la frecuencia de amortiguamiento al cuadrado. Entonces sabríamos que esto es igual a 5 y esto es igual a 10. Entonces todo esto se eleva al cuadrado y obtendríamos que la suma de estos dos, que es la suma de los catetos, es igual a 125. Entonces, como sabemos que nuestra frecuencia natural no amortiguada es igual a Ki, sería que 125 es el valor que debería tener nuestra ganancia integral,
Y también sabríamos que nuestra ganancia proporcional debería tener el valor de 9. Y con esto ya procederíamos a realizar lo que es el modelamiento EdMATLAB. Bueno, para el experimento de control se tratará de utilizar el sistema de control TI utilizando componentes analógicos para utilizarlo en la práctica, ¿no? Donde tendremos una señal de referencia y esta comparará con la señal de salida, que es la señal de output. Aparte también tendremos a un potenciómetro que ayudará a regular lo que es la entrada de la batería, ¿no? Lo que viene a ser el impulso que le da a regularlo a una entrada de 1 voltio. Como se ve acá, tenemos un LM741 configurado con 4 resistencias que vienen a ser de 5K, y esto viene a ser la etapa de comparación. Toda esta parte viene a ser la etapa de comparación, y para la etapa donde utilizaremos la ganancia proporcional integral, o sea la etapa de control, vienen a ser estos dos panes que vemos aquí, donde la ganancia integral viene a ser la R1, que viene a ser un potenciómetro que lo ajustamos a nuestra ganancia proporcional que ya obtuvimos anteriormente, que viene a ser de 125, y viene a ser la resistencia 1, como vemos en esta parte, que para nuestra ganancia proporcional, que es de 9, ajustamos la resistencia 2, que viene a ser un potenciómetro. En serie con la resistencia 2 ponemos a un condensador de 1 microfaradio, y la resistencia 3 y la resistencia 4 vienen a ser lo que es resistencias de 1K. Todo eso conviene a conformar, todos esos paneles vienen a conformar lo que viene a ser nuestra etapa de proporcional integral. Ya sabemos que tenemos que alimentarlo con una fuente simétrica o dos baterías en serie que tienen un voltaje negativo y positivo. Y para nuestra etapa que viene a simular la planta, viene a ser esta resistencia y este condensador, que en nuestro caso esta resistencia equivale a 10 kilo ohmios, y nuestro condensador viene a ser 100 microfaradios. Esto es lo que se necesitará para poder materializarlo, este sistema de control en físico. Y en la salida ya conectaremos un Arduino que nos ayudará a convertir esta señal analógica para poder visualizarla en el software de MATLAB, y así comprobar qué tal funciona nuestro sistema de control con opanes, y todo esto es analógico. Bueno, eso es todo lo que tendríamos que explicar sobre la utilización de este circuito para el control PI. El uso de amplificadores operacionales nos permite construir lo que en esencia es un ordenador analógico. Se puede configurar mediante condensadores y resistencias, en la cual muestra referencia en una unidad de 1 voltio que pasa de la batería a través del interruptor del pulsador, con el fin de escalar el voltaje de batería a 1 voltio. La entrada de referencia se alimenta a través de un potenciómetro de 10K para que nos permite tener una entrada consistente. Para el amplificador diferencial empleamos el LM741, donde se puede configurar con resistencias de 5K. Se introducirá mediante un amplificador operacional un sesgo que se puede ajustar mediante los potenciómetros. Se suministra una batería en serie de 9 voltios. Los amplificadores operacionales están contenidos en el mismo PIT de 8 pines, el LM358.
A continuación usaremos el lugar de las raíces. Y esto lo representaremos empleando en el MATLAB el CISO Design Tool en RLocus. Desde un principio vamos a definir la función de transferencia S. Luego pasaremos a la ecuación, ¿no? Que como se ve en esta ocasión en el MATLAB ya lo hemos representado. Y llamaremos al RLocus por el comando CISO Tool. En lugar de las raíces acá se puede apreciar la ecuación que fue dada desde un principio del laboratorio de f, que es la función de transferencia. En un principio se define como la ganancia integral 125 y la ganancia proporcional 9. El compensador está definido por ganancia integral más la ganancia proporcional más la ganancia integral entre s. Y así obtendremos, despejando 125, una ecuación de 1 más 0.072 sobre s. Y el real cero, que es negación de ganancia integral sobre la ganancia proporcional, obteniendo así menos 13.889. Esos valores y esos datos vamos a definirlos en el MATLAB. Una vez dándole run, obtenemos el CISO Tool. Desde un principio nos va a salir el RLocus donde se va a definir el lugar de las raíces. Como podrán ver, el cuadrado que es el real 0 está en el lugar 0. Y a la hora de llamar el comando de CISO Tool vamos a obtener dos ventanas abiertas, que es el control de estimación de la ecuación, y en el compensador editor vamos a colocar los valores dados desde un principio. Como se puede apreciar, 125 es el compensador, y donde dice compensator vamos a colocar el número de 125. Le damos enter. Luego, donde dice dynamics, vamos a llamar dándole clic derecho a ax polo 0, le vamos a llamar al real 0. Ahí es cuando llamaremos nuestro 0, que se puede ver aquí, es menos 13.889. Le damos enter. Luego llamamos al integrador, ¿no? Que está definido automáticamente como menos 1. Como podremos ver, el lugar de las raíces ya ha cambiado y se puede apreciar que ahora tenemos menos 5 más menos 10 j, que es el lugar de las raíces. Muestran los polos del lazo cerrado, y también mediante este control podemos obtener la reacción, el tiempo de reacción predicha del sistema de circuito cerrado. Para esto vamos a análisis plots, que es análisis de las parcelas, y aquí se puede apreciar el linear system, ¿no? Que es la expresión lineal donde se da lo que nos ayuda esto es el tiempo que se demora en responder este sistema. Los datos obtenidos, como se puede ver, los datos obtenidos exceden nuestros datos requeridos desde un principio, ya que desde un principio pedimos que el tiempo pico no sea menor a 0.350 segundos, el sobreimpulso máximo sea de menos del 5% y el máximo control sea menor a 7 voltios y el tiempo de establecimiento sea menor a 1 segundo. Y estos datos exceden los datos requeridos desde un principio. En un sistema de ensayo y error, o sea, para llegar a obtener los valores requeridos desde un principio, como nos piden en el tutorial, ¿no? Que es usando cálculos o datos para llegar a lo estimado, procederemos a que nuestra nueva ganancia, en esta ocasión nuestro nuevo compensador, sería de 54 por un sistema de ensayo y error, o sea, probando y así viendo si es que concuerda o no. Se estima que el compensador es 54 y que nuestro nuevo real 0 es menos 7.889. Esos valores se definen nuevamente en el control de estimación, en la parte de edición del compensador. Nuestro nuevo compensador ya no sería 125,
sino sería el de 54. Y nuestro nuevo real 0, como se puede apreciar, nuestra nueva ecuación sería menos 7.889. Y así obtenemos nuestro RLOCUS nos muestra una nueva edición, ¿no? Donde nuestro nuevo real 0 es menor a menos 5 más menos 10J. En nuestro sistema lineal también se ve el cambio, y donde ahí se muestra un rebasamiento de aproximadamente 24% y un esfuerzo de control de 7 voltios, empleando el tiempo pico y requisitos del tiempo, ¿no? Y se puede apreciar que no excede en la amplitud, no excede los 7 voltios, no excede, es menor a 7, ¿no? Y luego eso es lo que se pide en un principio. Y con esto se cambian los valores de las resistencias, ¿no? Y así, ¿no? Y ahora que nuestra nueva ganancia integral es 54 y nuestra ganancia proporcional es 7 aproximadamente, nuestro valor en R1 y R2 cambian, y según la ecuación pasarían a ser respectivamente 18.5 kΩ y 129.6 kΩ. Y así estos valores se reemplazan en el circuito, y automáticamente, como se ha experimentado antes de software con el circuito de control, se va a obtener el siguiente diagrama, ¿no? Donde ahí se va la relación de salidas con entradas, las referencias entre el impulso y la salida del condensador. La configuración en el software trata de la comparación entre las entradas y las salidas. En el monitor donde se señalan las comparaciones de las dos señales que se muestran en el circuito. Ahora vamos a ir al programa para simular. Ponemos ROM y la entrada A0 se va al condensador y la entrada A1 se va al pulsador. Y ahora vamos a esperar que cargue para mostrarles la simulación. Apretamos el pulsador y se muestran las dos señales y la comparación. Hay un poco de ruido. Ahora volvemos a probar. Una vez más para terminar. Y así se demuestran las comparaciones entre las entradas y las salidas. Gracias.